danos solo un segundito, por favor. Ya volvemos contigo porque ahora tenemos un invitado muy especial en el programa. Vamos a conversar con el ministro de Hacienda, que está con nosotros, con el ministro Marcel, que va a contarnos, va a venir a explicar, ¿no es cierto?, de estos beneficios sociales, familiares, que anunció el presidente de la República ayer al mediodía. Vamos a hacerle una bajada aquí con el ministro Marcel para que todos entendamos quiénes son los que aplican para el beneficio, en qué consisten, qué duración tiene, por qué esos sí y otros no. También vamos a hacerle esas preguntas. ¿Cómo está, ministro? Ministro Mario Marcel, con nosotros, gracias por estar aquí en Contigo en la Mañana. Muy bien, gracias por recibirme una vez más. No, pues así es, súper importante. Bueno, vamos al tiro con cada uno de los anuncios y de las ayudas que se dieron a conocer el día de ayer. Bono Marzo, sube el doble, que de hecho ya no se llama Bono Marzo. Se llama aporte familiar permanente. Claro, pero es conocido popularmente como el Bono Marzo. ¿Qué va a pasar, ministro, con el Bono Marzo? Bueno, este es un beneficio, ¿cierto?, que, como bien lo dice su nombre, se ha estado pagando para los meses de marzo, que es cuando se juntan muchos gastos en toda la familia, y en esta oportunidad lo vamos a duplicar. O sea, vamos a agregar un segundo bono que va a ser del mismo monto, que van a recibir las mismas personas, y la va a recibir 1,5 millones de hogares, correspondientes a más o menos 3 millones de cargas familiares. Acordémonos que el bono marzo se paga por carga a buena parte de los beneficiarios. Es que eso es súper importante recordarlo, que el bono marzo no es un bono a la familia, con un solo bono por familia, sino que es un bono por cada carga familiar. Es decir, una familia que hoy día está recibiendo el beneficio de bono marzo, que es padre, madre y 2 hijos. ¿Cuánto va a recibir a partir de el próximo marzo si es que esto se aprueba luego? ¿Cuál es la diferencia de monto? Sí, el valor del bono marzo está en 58.800, claro, prácticamente 60.000 pesos. Redondeémoslo a 60.000, ¿cierto? Entonces, en lugar de recibir 120.000 por las 2 cargas, va a recibir 240.000. ¿De una? El doble. ¿Se paga de una en marzo o se va a pagar en 2 etapas? Probablemente va a ser 2 etapas porque todavía hay que legislar este beneficio adicional. El otro ya se está programado para que se pague a fines de febrero. ¿Pueden haber nuevos beneficiarios del bono? Porque actualmente hay un universo que recibe el bono marzo. Sí. De aquí a marzo, ¿hay familias, personas que pudiesen postular a estar dentro del universo de beneficiados? Bueno, este es un bono que se entrega casi automáticamente porque las personas ya están inscritas, ya están registradas. Siempre puede haber alguien que reúna requisitos que por alguna razón no lo está recibiendo y puede, ¿cierto?, postular a través del sitio web del INP, pero fundamentalmente las personas que han estado recibiendo este beneficio, los que recibieron el año anterior, probablemente todos lo van a recibir este año. Bueno, este año y duplicado. Este año el bono marzo va a recibir la gente el doble, ¿no es cierto? El doble de dinero, probablemente en 2 pagos, ¿no es cierto? Porque se va a estar terminando de legislar que se apruebe esto, porque esto todavía no se aprueba, tiene que aprobarlo el Parlamento, lo más probable es que se apruebe, ¿no? Sí. Este beneficio para las personas, entonces va a estar ahí en los 2 pagos, 120.000 pesos por carga, si usted tiene 3 hijos, y hoy día recibía 180, va a recibir 320. Más o menos, eso es todo. Es importante lo que dice Monse, no sé si lo pudiéramos desarrollar un poquito más, que es la movilidad de estos bonos. Porque pareciera que está muy estructurado, a nadie le va mejor como para ya no recibir el bono marzo y a nadie le va más mal como para poder entrar al bono marzo. No, siempre hay algún movimiento. Pero acordémonos que se accede a estos beneficios sobre la base de la calificación de los hogares. La situación de los hogares como tales no cambia tanto, ¿cierto?, de un mes a otro, de un año a otro. Entonces, lo que ha ido ocurriendo es que hace años atrás, ¿cierto?, para cada una de estas cosas había que postular, cada vez había que hacer un trámite en la municipalidad, etcétera. Ahora se han ido automatizando. A través de la ficha, ¿no? A través de la ficha, claro. Por eso, según la calificación de la familia en la ficha, automáticamente es beneficiario o no de este bono marzo. Puede ser que hayan sido personas que durante los últimos años no lo recibieron y que actualizaron su ficha ahora y que puedan recibir en marzo. Sí, yo creo que en general la recomendación, ¿cierto?, es para todas las personas que quieren estar seguros, pueden ir a la página web del INP, ver particularmente para estos
beneficios, cuál es su situación ingresando su RUT. Claro, porque uno piensa que a lo mejor debería tener un corte, diciembre, estoy inventando. Diciembre 2022 fue el corte para recibir bono marzo y revisar ahí si se aplica o no y si hubo movilidad o no, porque claro, eso uno siempre le hace ruido, siempre van a ser los mismos, vamos a estar hablando del 2025, los mismos 1.5 millones de... Claro, no, esto va cambiando poco a poco todos los años, por supuesto. Pero en esa ficha, automáticamente. Claro. Lo importante es que es automático. Así es. No hay que postular. No hay que postular. O sea, la gente no está, no puede, que le hace ese chura, no mandé ese papel, o no fui a la municipalidad, no fui acá, no. Automático. Así es. Si hay alguien que ya... en el registro social de hogares, según esa calificación. Así es. Si hay alguien que haya recibido el bono, lo va a recibir de nuevo. Si hay alguien que piensa que califica o que fue evaluado en el intertanto, ¿cierto? Puede verificar si está ya calificando para la página. Ya, ahí está. Vamos a cambiar del bono marzo que sube al doble, que esa es la buena noticia, ¿no? Que sube al doble, que es harto más, digamos, a una familia que recibía 180, que recibía 320. Le soluciona problemas, digamos, es un buen monto. Es un buen monto. Para el fisco es una billete importante, igual me imagino, ¿no? Y vamos a hablar de cómo se va a financiar esto. Sí, todo eso. La duplicación del bono marzo son cerca de 250 millones de dólares. Dejemos para el final de dónde vamos a financiarlo para dejarlo todo en la misma bolsa. Sí, claro. Bolsillo familiar electrónico, ministro. ¿Qué significa? Bueno, esto es una novedad, ¿cierto? Porque hasta el momento nosotros no hemos tenido este tipo de mecanismos, pese a que existen en otros países, que es el hecho de poder utilizar los medios de pago electrónicos para transferir beneficios. Entonces, hoy día ya la gran mayoría de las personas que reciben beneficios del Estado lo están recibiendo en sus cuentas RUT. Más del 80% de las personas están recibiendo en sus cuentas RUT. Pero lo que estamos agregando ahora es que esa cuenta RUT va a tener un bolsillo electrónico en el cual se va a depositar una cantidad de recursos que va a permitir que las personas cuando vayan a comprar, cuando vayan a hacer una compra al almacén, al supermercado, ¿cierto? Puedan obtener un descuento. Entonces, ¿cómo funciona esto? Por ejemplo, se va a depositar en ese bolsillo 13.500 pesos por carga. Van a quedar ahí para las compras que se vayan haciendo durante el mes. Entonces, cuando va, ¿cierto? La señora, en fin, el señor va al almacén, hace una compra, digamos, de 20.000 pesos. Entonces, de esos 20.000 pesos, un 20%, es decir, 4.000 pesos, se van a sacar de ese bolsillo y la persona solo va a pagar 16.000. Existe el sistema, es que informáticamente uno le parece que es súper complejo. Yo lo encuentro interesante porque es una solución distinta y creo que es importante ir probando soluciones distintas, pero para repetirlo, la señora Emma Pérez, jefa de hogar, tiene 2 niños. Sí. Le van a pasar en su cuenta RUT, en su tarjeta con la que habitualmente ella paga, va a saber, o le va a aparecer, 13.500 pesos por cada uno de sus 2 niños. Ella va a ir con su tarjeta a pagar al almacén de la esquina. Pero ella no va a poder ocupar esos 13.500 pesos de una, sino que se le va a ir descontando con un tope de 13.500 pesos al mes por persona, se le va a ir descontando por compra 20%. No, por compra de alimentación. Y de alimentación, que es súper importante. Sí, o sea, no está restringido solo a la alimentación, o sea, el comercio hacia el cual está dirigido es el que incluye alimentación, pero por supuesto si venden otros productos también se van a poder pagar esos otros productos. Papel higiénico, por ejemplo. Claro. Todo lo que sea producto de almacén o supermercado. Claro. Y por ejemplo en una feria que también tienen red compra, también me imagino que puede... También se va a poder pagar. Todo comercio, igual esto es interesante porque también incentiva el comercio formal, porque tiene que ser comercio formal para que pueda justamente utilizarse este beneficio. Claro, o sea, esto aparte de ser cierto una ayuda a las personas, porque en la práctica, ¿qué significa ese 20%? Significa que vamos a estar comprando hoy día a precios de hace precios promedio de hace un año atrás, ¿cierto? Porque entre medio han subido los precios algo más de 20%, ¿cierto? El precio promedio es como si estuviéramos comprando a precios de hace un año atrás. O alternativamente, dado que es 20%,
¿cierto? Es como si estuviéramos comprando, recuperando el IVA, porque el IVA es 19%, ¿cierto? Entonces en esa compra de 20.000 pesos, ¿cierto? El IVA habría sido el 19%, se le va a descontar 20, prácticamente lo mismo. Entonces ha habido mucha gente que ha planteado esa idea de bajar el IVA o devolver el IVA. Bueno, esto va a ser una forma práctica de poder hacerlo. Y cuando se va a comprar, la persona elige si es que quiere que se haga efectivo en esa compra el descuento del 20% o es automático por el mes hasta que se le acaban las 13.500 pesos. Va a ser automático hasta que se acabe y si por alguna razón la persona no lo ocupa durante el mes, al final del mes se le va a acumular para el mes siguiente o va a poder hacer un pago de una, por así decirlo, con esos recursos al final del mes si es que no lo ocupó. O sea, es bien funcional. Es flexible también. O sea, la persona lo único que tiene que hacer es ir con su tarjeta de la cuenta RUT a pagar y se le van a ir haciendo los descuentos. Los descuentos. Perdón, no están viendo almaceneros, solamente gente que trabaja en la feria. Ellos van a recibir sus 20 lucas, digamos. Claro, por supuesto. ¿No es cierto? Esto es una transacción interna del dueño de la cuenta RUT. Claro, o sea, ni el comerciante ni la señora Ana Pérez tienen que preocuparse de lo que pasa entre medio. De eso se encarga Banco Estado. Claro. Y yo lo encuentro súper complejo informáticamente. Es un desafío que, perdón, ministro, pero en algún momento o cuando empiece el sistema va a ser enredado, me imagino, para todo, informáticamente complejo y hasta eso... O sea, aceitado con los informáticos del Banco Estado, con todo eso, porque... Sí, hemos estado trabajando durante varios meses con Banco Estado en esto, así que hay bastante trabajo hecho previo y además hay experiencia en el mundo en este tipo de... Esto es muy moderno. En Inglaterra, en Estados Unidos, en Argentina, en muchos países. Es que esto es muy moderno por el tipo de transferencia que hay a las personas. Porque aquí esto viene un poco a generar un contrapeso a todos los que piden, por ejemplo, que se saquen IVA en algunos productos. No hay para qué sacarlo porque en el fondo se le está entregando el monto del IVA. Y no a todo el mundo. Y no a todo el mundo, sino a los que más lo necesitan, claro, a los que tienen derecho porque a no todos les va a llegar, digamos, no a todos los chilenos. También tiene creo que también 1,5 millones de familias, ¿no? Sí, más o menos. Es la misma cobertura que tenía el complemento de la canasta básica de alimentos, que vine aquí mismo a explicarlo hace unos meses atrás. Esa misma cobertura. La misma, creo que 1,5 millones de familias. Y ahí hay un tema interesante también porque finalmente es utilizar una situación que tiene Chile que es beneficiosa, que está en una población muy bancarizada. Así es. Más allá de muchas veces la crítica que se recibe que al tener cuenta RUT te descuentan mucho por cada giro en el cajero, etcétera, pero Chile es un país donde la mayoría de los chilenos tiene cuenta corriente y la mayoría de ellos tienen ya su cuenta RUT y eso permite este tipo de beneficios que son más sofisticados tecnológicamente. Pero y hay que acordarse que en el caso de la cuenta RUT, para los hogares de menores recursos actualmente ya existe un beneficio que le paga las comisiones por el retiro del cajero automático, por las transferencias. Entonces también para estas personas tampoco van a tener un costo por esa vía, que es importante porque en el fondo para poder obtener el descuento, ¿cierto? También tengo que tener plata mía en la cuenta. Entonces en esa cuenta, claro, hoy día se van depositando muchos de los subsidios que entrega el Estado, pero también hay ingresos propios de las personas, pero a veces dentro de una familia, ¿cierto? Hay varias personas distintas que reciben ingresos, entonces se van a poder transferir recursos entre ellas sin tener que pagar comisión. Claro. Resumiendo, las personas van a tener una persona que tiene 3 cargas, 3 hijos, ¿no es cierto?, que va a recibir el bono marzo, que va a subir de 180 a 320. Va a recibir casi 40.000 pesos, ¿no es cierto?, por los 3 hijos, 13.000 y tanto por cada uno de las cargas. Esos 40.000 pesos están a disposición para las compras de alimentos, de supermercados. Entonces, aproximadamente la gente va, si compra, ayúdeme ahí, ministro, 200.000 pesos, más o menos se le van a... Eso es la compra de la ayuda de este tipo de carga de los 3 hijos que estamos viendo. Entonces va a comprar y usted no hace nada nuevamente. ¿Le salió cuánto? Le salió 40.000 pesos, fue a pagar los 40.000 pesos y 8.000 pesos salieron de esas 40 luquitas que tiene depositadas. Así es. Y lo ayudaron. Y usted se quedó con su platita de la cuenta RUT, se quedó con en vez de quedarse con 40 menos, se quedó con 32 menos solamente.
Claro, así es. Y eso es súper importante porque está focalizado en el tema de los alimentos, que yo creo que es lo más apremiante, además de la benzina, en este minuto para las familias, porque lo veíamos el mes pasado, el 27% de alza solo en la canasta de alimentos. Entonces, el tema del precio de los alimentos hoy día está siendo uno de los principales problemas para las familias chilenas. Así es. Bueno, hablábamos recién con un argentino ahí en el Tabo que estaba veraneando que decía que aquí era exorbitante el precio de la carne, por ejemplo. Claro, bueno, ahora acá va a salir el IPC, me imagino que Se lo vamos a preguntar apenas terminemos en la lista, pero justamente lo que sigue creciendo mucho todavía es el precio de los alimentos. Es que los alimentos tienen una complejidad mayor que yo sé que ahora no la podemos dar vuelta, pero es muy bueno de conversar. Porque aparte que están caros los alimentos, por esto la bancarización que hicimos, los chilenos se endeudan en el alimento. Entonces ya no solo crece ese 20 y tanto por ciento, porque la gente busquilla, compra el más barato, para que no sea el 20 y tanto, busca el aceite más barato, puta, si no hay que comer limón, no se come limón vinagre, no sé, va buscando esta semana, o sea, esto no, vamos a La Vega y buscamos, ya, se da, pero cuando ya se empieza a endeudar la gente en un supermercado, todo en una tarjeta, ya no es que te sube el 20, porque ese después tiene interés, y si no lo pudiste pagar un mes, tiene interés sobre interés, un interés acumulado. Entonces, eso es la perdición. Claro. Esa bicicleta, ese interés sobre interés, la perdición de muchas familias que lo hacen caer en dico, porque es la alimentación. Y ya que lo tocamos, ministro, ¿cuánto hay también de aprovechamiento, cree usted, en el tema del precio de los alimentos? Cuando empezó el tema de la inflación, me acuerdo que autoridades advirtieron que aquí no se empezara a especular. Sí. Entonces, con estas cifras ambiente, también esta cifra, pero esta temperatura ambiente de que está subiendo el precio, está pasando un helicóptero, que está subiendo el precio del alimento en todo el mundo, hay de alguna manera un rango que implica quizás aprovechamiento de los productores, de los que transportan. ¿Puede haber algo de eso, no? ¿Por qué en Chile es tanto más caro que en otro país proporcionalmente? Sí. No hay algo que se haya detectado, y lo que ocurre aquí en Chile es que se combinaron dos cosas. Uno, el aumento de los precios internacionales de los alimentos, ¿cierto? Acordémonos que con la invasión de Rusia a Ucrania, ¿cierto? Tanto Rusia como Ucrania son grandes productores mundiales de cereales, de aceites, y por lo tanto los precios internacionales de esos productos subieron mucho. Pero además aquí en Chile se sumó a esto el aumento del dólar, que subió mucho hasta más o menos julio del año pasado. Ahora, afortunadamente, de ahí para adelante ya se ha ido moderando, ¿cierto? El dólar, que llegó a estar en más de 1.000 pesos, ¿cierto? Ahora está ya a 850. Entonces, lo que vamos a ir viendo, y ahora viene yo diría, la prueba de fuego, ¿cierto? Para el comercio, es que vamos a tener alimentos que van a venir a precios de importación más baratos, y también vamos a tener un dólar más bajo. Entonces, eso debería reflejarse en moderación de los precios de los alimentos en los próximos meses. Por eso es tan bueno ese bolsillo electrónico, y ojalá siga creciendo la cobertura de ese bolsillo electrónico. Ojalá siga trabajar en el que se usa para no endeudarse en alimentos, que es lo que estamos hablando. Pero también hay, hablemos del SUF y de la AF, el subsidio único familiar, y la asignación familiar, porque aumenta en 20%. Ahí sí lo explica. Sí, bueno, la asignación familiar, ¿cierto? Como sabemos, la reciben todos los... se recibe por carga, lo reciben los trabajadores con empleo, ¿cierto? Mientras que el SUF, ¿cierto? Un beneficio social del mismo monto que lo reciben hogares en virtud de su condición social. Vamos a tener un aumento de 20%, que va a significar que en el tramo más de mayor valor, que es de menores ingresos, el SUF y el tramo de menores ingresos de la asignación familiar va a subir hasta poco más de 20.000 pesos. ¿Ah? Pensemos que hasta el 2018 la asignación familiar estaba como en 12.000. ¿Ah? Ahora ya estamos llegando a 20. Este va a ser el aumento más grande que hemos tenido en la asignación familiar, creo que en toda su historia. En la historia de la asignación familiar. Claro, o sea, hubo un aumento importante en el 90 con el financiamiento de la reforma tributaria de aquel entonces, cuando estamos recién... La primera reforma tributaria, claro, así, cuando estamos recién pasando la democracia. Después de eso se ha ido ajustando gradualmente, pero ahora va a tener un salto
bien importante. Entonces, en el fondo, esto va a ir a complementar y a reforzar las otras medidas de las que estamos hablando. Y además, un tema bien importante, que es que actualmente hay 900.000 niños, niñas y adolescentes que, reuniendo los requisitos sociales para acceder al SUF, por alguna razón no lo tienen. Entonces va a haber ahora un esfuerzo especial para incorporar a esos 900.000 niños, niñas y adolescentes, que son del 40% más vulnerable de la población, y poder incorporarlos también de la manera más automática posible a este sistema, ¿no? Ministro, una pregunta, ¿cuáles de estos anuncios, de estos beneficios son por el año 2023 y cuáles van a permanecer? ¿Este aumento del subsidio único familiar y asignación familiar es permanente o es solo para el año 2023? Sí, o sea, de las tres cosas que hemos visto, en la duplicación del bono marzo, eso es por una vez, solo en esta oportunidad. En el caso del bolsillo familiar electrónico, es por todo el resto del año. Y en el caso de la asignación familiar, el aumento de la asignación familiar y el SUF es permanente. Es permanente. Sí. Eso es para importante. Porque es también para hay que saber como beneficiario que uno va a contar esto un tiempo y no para siempre, para organizarse. Claro. Ministro, Así es. la buena noticia es que el IPC de diciembre, ¿no es cierto?, vuelve a esas cifras que nos tenían acostumbrados, 0,2, 0,3, 0,4, en este caso 0,3. Así es. ¿No es cierto? Pero la mala noticia, el acumulado del año, que es el más alto en 30 años, 31 años. Vamos a ver un titular de los diarios que electrónicos, ya en este caso de Biobío. Ahí está, dice, el 2022 cerró con la inflación acumulada más alta en 31 años, el IPC en diciembre varió 0,3%. Ahí está la información. Si pudiéramos desarrollar un poquito qué significa esto. Bueno, el acumulado refleja lo que ha ido ocurriendo con la inflación a lo largo de todo el año. Como sabemos, ha ido subió hasta el mes de agosto, y de ahí ya empezó a bajar. Esta cifra que tenemos ahora para diciembre ya es bastante menor que la que teníamos en agosto. En agosto la inflación en 12 meses llegó a 14,1%, ahora estamos en 12,8%. Entonces, con esto, 13,8%, perdón. Lo que ocurre es que lo que revela es que ya, por así decirlo, dimos vuelta a la esquina en materia de inflación. Ya se produjo la inflexión, ya la inflación empieza a bajar y debería seguir bajando todos los próximos meses. ¿Eso quiere decir que usted augura un 2023 volviendo a estas cifras de inflación mensual 0,3, 0,4, o todavía va a ser mucho más alto de lo que habitualmente venía trayendo Chile durante las últimas décadas? Claro, bueno, el dato mensual siempre puede traer sorpresas, pero vamos a tener una inflación que va a ir bajando todos los meses, en 12 meses, y eso nos va a llevar a cerrar el año 2023, con cifras del orden del 4,5%, ya bastante más cerca del 3% al que estábamos acostumbrados. ¿Pero qué lo hace estar tan seguro de eso, ministro? Bueno, hay varias razones. Primero, que desde el punto de vista macroeconómico, ¿cierto? Se ha estado produciendo todo este año el ajuste que se requiere, que es enfriar la economía, enfriar el consumo, que nos hizo sobrecalentar la economía a fines del 2021. Todo eso se ha ido ajustando a la baja. Especialmente el consumo durable es lo que más se ha ajustado. Por otra parte, que hay otros precios que también se están ajustando, como me mencionaba recién, ¿cierto? El precio de los combustibles a nivel internacional también está bajando, y está bajando el dólar. Entonces, todos los factores que se combinaron en el 2022 para presionar la inflación al alza, ahora están yendo a la baja. Un ejemplo bien concreto es que en este IPC que estamos viendo hoy día para diciembre, tenemos por primera vez como IPC cifras negativas en transporte y en energía. Por la caída de los precios de los combustibles, porque el precio de los combustibles... Lo que debería repercutir en la canasta. Claro, el próximo mes, por lo menos. Y vamos a tener, digamos, con los precios internacionales y el tipo de cambio que tenemos hoy día, sabemos que van a seguir bajando por lo menos hasta mediados de febrero. Van a seguir bajando los combustibles hasta mediados de febrero. Pero eso inmediatamente se bajan los alimentos, porque el precio del transporte... Claro, lo que pasa, lo que yo dudo muchas veces, Julio, es que verdad el productor
productor de, no sé, de arroz, de tomate, baje el precio final, porque muchas veces se queda pegado el precio con la benzina alta y luego la baja Pero nunca es que se traspasa. el productor le vende sin el precio de la benzina, el que pone el precio es el camionero, digamos. Pero el fondo ¿Usted le confía al camionero o el señor de la lechuga? del camionero. Para ser directo, acá, porque nosotros pero no- ¿cachai? Que siempre es más rápido el Mi amigo traspaso, al costo, al alza de un producto que el traspaso de la baja de un producto. Siempre el tomate sube más rápido en relación al precio de la benzina de lo que baja el tomate cuando baja la benzina. Eso es así. es así. No reacciona tan rápido a la baja porque no hay... Ya que además que el mercado se va acostumbrando a un precio. O sea, la benzina es una parte del costo, ¿cierto?, del precio final del tomate. Entonces solo va a bajar en la proporción que representa la benzina del costo total. ¿Ah? Por lo tanto, la benzina puede bajar 10%, pero si el tomate vendido, ¿cierto?, en la chacra sigue costando lo mismo, bueno, va a ser una baja de 20%, pero Ya. multiplicado por la proporción que representa la benzina del costo final. En esta noticia, si me puede dar, señor director, más al final que habla de los sueldos. Hay un poquitito una información acá, sale productos. Mira, los salarios en Chile, es que esto es súper importante, ministro. Los salarios en Chile cumplieron 14 meses cayendo a causa de la inflación, de acuerdo a datos también difundidos del INE. En un reporte el organismo detalló que el índice nominal de remuneraciones real, porque es súper importante lo real para lo que te alcanza el sueldo, ¿no?, que mide la evolución de las remuneraciones, disminuyó 2,3% interanualmente. Es que eso es el gran drama de todo esto, porque Claro. sube todo, pero los sueldos en Chile no se reajustan con IPC habitualmente. No van incluidos en el contrato de la gente, los sueldos no van subiendo normalmente, ni como fuera el UEF, ni según el IPC. Y ese es el gran tema también aquí, cómo han caído el poder adquisitivo de los chilenos con la inflación. Claro. O sea, lo que ocurre, ¿cierto?, en los sueldos es que a veces hay negociaciones colectivas, ¿cierto?, se negocian reajustes, pero eso siempre mira la inflación pasada. Entonces, cuando la inflación va aumentando, aun cuando tú tengas un reajuste de acuerdo a la inflación que pasó, ¿cierto? Si lo hiciste cuando la inflación estaba en 5%, pero al mes siguiente estaba en 6%, entonces igual las remuneraciones reales van a caer. Entonces, cuando va acelerando la inflación, cuando va aumentando la inflación, es muy difícil que los salarios puedan pillar ese aumento de la inflación. Ahora, por la misma razón, cuando la inflación empiece a bajar, va a ocurrir lo contrario. Va a ocurrir que vamos a tener remuneraciones que se van a ver reajustadas con inflaciones más altas, qué sé yo, el 12,8% en 12 meses de ahora de diciembre, y a lo mejor la inflación va a estar en 10%. Entonces, esto va a tener su contrapartida cuando la inflación comience a bajar. O sea, nuevamente, nuestro principal enemigo acá, y donde tenemos que aportar a que baje, es la inflación. Ministro, en fácil para la gente que no está viendo, porque usted tiene una responsabilidad ahora, porque en la última encuesta CEP salió el mejor evaluado del sector, digamos, no solamente el gobierno, de todo su sector. Entonces la gente le cree a usted, le tiene confianza, lo evalúa positivamente. ¿Por qué una entrevista La económica? música que pusieron, Sí, le ¿creo? pusieron la música. Sí, no, Quizás la música estuvo mal, le pido perdón. Puede ser la de Rocky. ¿Por qué cuando uno entrevista a muchos economistas hay un ánimo o un discurso tan fatalista 2023? Que ahora sí que viene lo peor, que si estuvimos mal ahora vamos a estar más mal, que ahora sí que viene la crisis, que ahora sí que vamos a estar mal el 2023. Vamos a estar en una recesión. En una recesión que y uno lo escucha y dice, bueno, doblamos la esquina, va a bajar la inflación, va a bajar los precios de los combustibles, deberían bajar. ¿Por qué no hace match su discurso con ese? ¿O qué es lo que está pasando que no sabemos, digamos? O explíquenos en fácil. Sí, o sea, bueno, entre los economistas hay muchas visiones, pero ¿qué es lo que estamos viendo nosotros? Lo que nosotros vemos es que en el fondo la economía se ha ajustado para bajar la inflación, y está teniendo el efecto que estamos viendo, que hemos estado discutiendo acá, pero lo ha hecho de una manera menos dañina, por así decirlo, para la ciudadanía.
¿Por qué? Porque lo que más ha ajustado ha sido el consumo durable, en términos de actividad ha sido la actividad del comercio, pero esa actividad del comercio no ha arrastrado a otros sectores. Hay otros sectores que han mantenido un cierto dinamismo, hay algunos que todavía están recuperándose, como el caso de los sectores de servicio. La construcción está debilucha. La construcción está debilucha y estamos aplicando una serie de medidas para hay beneficios apoyarla. ahora que no los pusimos, Está pero hay un incluido, beneficio particular claro, para la construcción. No sé cuántos Así miles de es. millones son. Sí, hay un programa de garantías para facilitar el acceso al crédito. Un FOGAPE como solo en el mundo de la construcción. Así es. Ese. Sí. Entonces usted decía que... Entonces, lo que vemos es que ya empieza a bajar la inflación, se van combinando estos factores que favorecen a la baja de la inflación y por lo tanto la necesidad de que la economía se ajuste a la baja ya va llegando a su fin. Y de hecho el propio Banco Central ya en la última reunión de política monetaria ya mantuvo la tasa política monetaria constante, dijo que ya se había acabado el periodo de alzas de tasas de interés. Entonces, el 2023 va a ser un mejor año económicamente para Chile que el 2022. Pues el 2023 yo creo que lo que coinciden todos los economistas es que vamos a partir con una economía más débil y en el curso del año la economía se va a ir recuperando. Claro, cuando comparamos los promedios, ¿cierto? Va a aparecer todavía una cifra negativa porque vamos a partir muy de abajo comparado con un año que partió muy de arriba. ¿Ya? Pero a partir del segundo trimestre del año ya vamos a empezar a ver cifras positivas y que se van a combinar con una inflación que ya va a bajar de los 2 dígitos, que es lo que hemos vivido el último tiempo. Entonces eso ya empieza a ser un escenario más positivo. Ahora, por supuesto, eso no quiere decir que vivamos en jauja, ni que la gente lo esté pasando fantástico. Hay mucha gente que tiene problemas y por eso estamos aplicando todas estas medidas. No solamente porque tiene problemas hoy día, sino que porque además nos importa que al momento en que empiece la recuperación, esas personas no se queden atrás. Ministro, ayer entrevisté a uno de los diputados del Partido de la Gente que quedan, el diputado Yars. Estaba muy molesto con usted porque usted dijo que esto era un autoengaño, el proyecto de ley, que era uno de los autores del autopréstamo. ¿Por qué es un autoengaño o por qué se refirió así? La foto quizás no fue la más guapa, pero es convincente, pero está dando cuenta de ahí del titular. ¿Por qué autoengaño? ¿Por qué no le gusta el proyecto de los diputados si usted en su proyecto tiene sabemos que es distinto, pero tiene un autopréstamo adentro también? En el proyecto de reforma a las pensiones, el proyecto grande. Claro. ¿Por qué hablé de autoengaño? Porque, ¿cierto? Cuando hablamos de un préstamo, se supone que es algo que uno devuelve, ¿cierto? No solamente obtiene la plata, ¿cierto? Sino que después la va devolviendo. De estos proyectos, la verdad es que el mecanismo para la devolución que está planteado es muy difuso. No hay manera de hacerlo más obligatorio. Hay proyectos, no el del diputado Ollarse, pero sí los de los otros diputados, que por ejemplo permiten que se hagan autopréstamos incluso cuando la persona ya está jubilada. Ustedes se dan cuenta que una persona que está jubilada ya no paga cotizaciones previsionales, entonces claro. ¿De qué manera va a devolver eso? No es evidente. Los mecanismos de devolución, tal como están planteados en las dos iniciativas, son mecanismos que variarían de una persona a otra. Pero esencialmente cuando la persona trabaja. Cuando la persona está con trabajo, devuelve subiendo esa cotización. Porque según Ollarse ayer, puede pedir autopréstamo hasta alguien cesante. Yo le dije, ¿cuándo lo devuelve? Cuando encuentre trabajo. Esa es más o menos la dinámica, el espíritu. Pero, por ejemplo, si una persona va a devolver cuando esté con trabajo, cuando esté con un trabajo remunerado con contrato, sí, claro. A lo mejor va a preferir trabajar informal. Para no tener que pagar el autopréstamo. Exactamente. Eso es lo que dice, que esto puede podría ser un estímulo de informalidad. Un estímulo al trabajo informal para no pagar el autopréstamo. Exactamente. Ya. O sea, imagínese en los proyectos que plantean un autopréstamo del total de los fondos de pensiones. O sea, supongamos a alguien que pidió 100 millones de pesos. ¿Qué incentivo va a tener para volver a cotizar y devolver la plata? marginarse el sistema para no devolver esa plata. Claro, por supuesto, sí. siempre
querría hacerlo Y- y para cuan- y- financiar su pensión. Y el autopréstamo es un engaño o es peligroso porque genera, por ejemplo, lo que pasaba con los retiros, que no le gustaba a los economistas, que era el tema de la inflación, o porque realmente deja a las personas sin pensión a la larga. Claro, o sea, son las dos cosas. ¿Ah? Por un lado, ¿cierto? Con la reforma previsional estamos tratando que las personas tengan mejores pensiones, pero con los retiros o los autopréstamos que después no se devuelvan, las pensiones van a empeorar. De eso no cabe ninguna duda. Ujú. ¿Ah? Por otra parte, ¿por qué hay, cierto, cuál es la diferencia con el proyecto que tiene el Ejecutivo? Bueno, de partida de los órdenes de magnitud. ¿Ah? El proyecto del Ejecutivo, que está dentro de la reforma previsional, es hasta un 5% del fondo con un tope de 1 millón de pesos. En estos otros casos es el total de los fondos de pensiones o el 15% del fondo de pensiones sin tope. ¿Ah? Es de financiar, Entonces, nos guste o no nos guste el sistema de FP, que eso lo claro, vamos a conversar en la reforma, claro. pero es de Pero financiar Pero el respecto sistema al de efecto pensión. sobre la inflación y sobre el mercado financiero, o sea, pensemos que recurrirse el autopréstamo del 100% de los fondos de pensiones sería mucho más que todos los retiros anteriores sumados. ¿Ah? Sería más de 50% del producto de retiro de fondos supuestamente a través de un préstamo. Eso destruye el mercado financiero y ahora la gente dirá, bueno, ¿para qué importa a mí el mercado financiero? Bueno, importa para el crédito hipotecario, importa, ¿cierto?, para financiar necesidades de consumo, para que funcionen nuestros medios de pago. Sí, ¿Ah? quizás no es... Y la inflación, o sea, si con retiros de 10% llegamos a una inflación de 14%, imaginémonos a dónde podemos llegar con retiros del 100% de los fondos. Quizás no es el momento hoy día de discutir por cómo está el país, pero en algún momento quizás de nichos, ¿no? Target de edad para poder pedirse para comprar una casa y situaciones así que existen en otros países, pero bien delimitado y bien. Pero hoy día bien existe, de por ejemplo, nicho. cuando son enfermedades terminales. Claro, Existe el claro. derecho a sacar, Tenemos a rescatar los que fondos, no despedirlo, autoprestarse. ministro. Queremos agradecerle que haya venido y contarle a la gente que el ministro es el nuevo rostro. No. Hemos estado todos- Estamos con una... Disculpe, gracias por venir. Estamos aquí con un suspenso que tiene que ver con los nuevos rostros de televisión. Ya. Sí, Entonces el ministro se va a integrar al equipo Hoy de en día, rostros como de decimos, televisión. se integra una nueva figura a nuestro canal, pero mucha gente pensó que era usted, pero no. Estamos en la etapa del suspenso. Usted venía acá, Muchas gracias por venir, Gracias, ministro, por Muchas venir. gracias. Nos vamos a la pausa, regresamos de inmediato. Entonces, se revela el secreto. ¿Quién es el nuevo rostro, rostra o rostro?